Buenas tardes, estimados estudiantes, participantes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de la asignatura Control de Calidad. En esta oportunidad vamos a hablar del control estadístico de procesos y productos, una vez que ustedes en el módulo 1 tuvieron oportunidad de conocer los fundamentos acerca de la calidad. Vamos a repasar tres conceptos importantes que son control de calidad, control de proceso y control estadístico de calidad. El control de calidad es la parte de la gestión de calidad que está orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad. El control del proceso es la parte del control de calidad destinada a mantener las características del proceso, producto o servicio dentro de los límites establecidos o especificados, y el control estadístico de calidad, pues es la parte del control de calidad donde se utilizan las técnicas estadísticas. Ahora bien, ¿cuál es el rol de las técnicas estadísticas? ¿Por qué usamos la estadística, ¿verdad? En esta área. Bueno, porque ellas nos ayudan a comprender la variabilidad, es decir, aquellos cambios ocurridos en la variable de la característica que estábamos midiendo, ¿verdad? Siendo esta la respuesta a un proceso determinado, ¿ok? La característica, cómo varía la temperatura, cómo varía la presión, cómo varía el volumen, ¿ok? También las técnicas estadísticas nos ayudan a las organizaciones a resolver los problemas y a mejorar en el sentido de la eficiencia y la eficacia. También facilitan una mejor utilización de los datos disponibles. ¿Para qué? Para ayudar a la toma de decisiones. ¿Ok? Perdón. También el papel de las técnicas estadísticas es importante porque la variabilidad la podemos observar tanto en el comportamiento y en los resultados de muchas actividades, incluso bajo condiciones que aparentemente son estables, ¿sí? Esa variabilidad se observa en las características que son medibles de los productos y los procesos, ¿verdad? Y su existencia va desde que estamos en la etapa en las diferentes etapas que tiene el ciclo de vida del producto, desde la investigación del mercado hasta el servicio al cliente y su disposición final. ¿Ok? También es importante resaltar que las técnicas estadísticas nos ayudan a medir, describir y analizar e interpretar y hacer modelos de variabilidad. ¿Sí? Este análisis estadístico que nosotros hacemos proporciona un mejor entendimiento de la naturaleza, el alcance y las causas de dicha variabilidad y nos ayudan a resolver e incluso a prevenir problemas que podrían derivarse de esa variabilidad y promover la mejora continua, que finalmente es nuestro objetivo. ¿Ok? El uso de esas técnicas estadísticas pues dependerá debe ajustarse a lo que yo quiero, ¿verdad? Y en la que mejor me pueda dar luz sobre lo que está pasando, lo que está variando y el porqué de ello. ¿Ok? Ok. Los procesos siempre tienen variación, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de que vamos todos los días de nuestra casa al trabajo, aunque hacemos las mismas cosas, nunca es igual. Entonces, en ese proceso pueden haber causas que son causas casuales o aleatorias que no intervienen de manera significativa en ese proceso, pero también pueden haber causas que son especiales que nos afectan significativamente el hecho de ir de un sitio a otro, como el ejemplo que les estoy dando. ¿Ok? En el caso de los procesos, intervienen muchos factores, entre los cuales están las 6 M, que son la materia prima, la mano de obra, el medio ambiente, los métodos de medición, los métodos de producción, la maquinaria, y podemos inclusive hablar de la gestión. Todo eso afecta los procesos y vamos a detectar esa variabilidad de la que estamos hablando. ¿Ok? Ok. Cuando nosotros hablamos de por qué cuál es la causa de variación en un proceso, hablamos de dos tipos de causa que son
la variación por casuales o aleatorias, llamadas las causas comunes, ¿verdad? Que son factores que pueden ser numerosos, pero que pocos son importantes, ¿verdad? Y contribuyen muy poco a la variación. Y no necesariamente tenemos que identificarlos porque no nos afectan en magnitud, ¿ok? Pero cuando hablamos de la variación por causas asignables o causas especiales, entonces nosotros tenemos que detectar qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cuál es el factor que está interviniendo? Detectarlo, identificarlo, ¿verdad? Y pues corregirlo, ¿eh? Tomar acciones al respecto, ¿ok? Cuando, para hacer, digamos, un poco de ejemplo, vamos a imaginarnos que nosotros somos, por ejemplo, productores de tornillos, ¿verdad? Y que cada tornillo que nosotros hacemos está entre un margen de medida que está entre, por ejemplo, entre 3,55 centímetros y 3,60 centímetros. Esos son los tornillos, las medidas de los tornillos que nosotros hacemos, ¿sí? Cuando el tornillo que yo produzco está por debajo de 3,55, ¿verdad? O por encima de 3,60, se considera que están defectuosos, ¿ok? Entonces, yo hago una anotación día a día de cuáles son las medidas de los tornillos en diferentes horas del día, ¿verdad? Y cuando yo hago un gráfico de control, que ahorita vamos a verlo, yo me doy cuenta que en determinado momento hubo 7 tornillos considerados defectuosos, eh, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Yo tengo que preguntarme qué pasó para que en ese momento salieran tornillos defectuosos, es decir, tornillos que estaban o por encima o por debajo del margen que se estableció como bueno ese tornillo, ¿ok? Entonces, debo ver cuál es la causa especial que me derivó a que yo tenga piezas defectuosas en mi producción, ¿ok? Em, en ese momento yo me apoyé en un gráfico de control. ¿Por qué? Porque yo pregunto, me hago dos preguntas. Primero, ¿cuándo un proceso se encuentra en control estadístico y cuándo un proceso no se encuentra en control estadístico? Entonces, cuando la variabilidad está originada por causas aleatorias, pues yo puedo predecir el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando me sale algún tornillo de 3,57 centímetros, yo puedo determinar que no es lo que hizo que se generara esa medida, es algo que no me afecta mucho, ¿verdad? Y que no me afectó mi producción. Entonces, es una causa aleatoria y no me preocupo. Puedo decir que mi proceso está dentro del control estadístico. Pero ¿qué pasa? Que cuando observé esos 7 tornillos que estaban por encima o por debajo de el largo que yo establecí como bueno, entonces yo digo que debo buscar causas especiales, ¿verdad? Y debo predecir, no puedo predecir qué pasó, pero tengo que buscar qué lo produjo. ¿Ok? Entonces, para ello yo me puedo apoyar en una herramienta que es el gráfico de control, que es una herramienta que me permite distinguir variaciones debidas a causas asignables o especiales de las variaciones que son al azar inherentes al mismo proceso como tal, ¿ok? O sea, variaciones comunes. Estas variaciones pues se repiten aleatoriamente dentro de los límites predecibles. Las variaciones debidas a causas asignables o especiales, o sea, las que generaron esos 7 tornillos defectuosos, indican que yo tengo necesariamente que identificar, investigar y poner bajo control esos factores que me determinaron ese lote, vamos a decirlo así, defectuoso. ¿Ok? Entonces, debo investigar, debo poner cartas, o sea, debo tomar cartas en el asunto. Entonces, los gráficos de control me van a servir para diagnosticar, o sea, para evaluar la estabilidad de ese proceso, ¿verdad? Para controlar, o sea, para determinar
cuándo es necesario ajustar el proceso o dejarlo como está, y para confirmar que lo que yo he hecho está correcto, o sea, que yo logré las mejoras en el proceso, ¿ok? Porque acuérdense que eso no es un proceso que se hace al final, vamos haciéndolo en la medida que va transcurriendo, o sea, es dinámico, ¿ok? Ok, ay, caramba. Ok. ¿Qué forma tiene el gráfico de control? El gráfico de control me permite a mí ver que las mediciones o los datos que yo tengo se movieron dentro de los límites establecidos. Identifico el límite de control central, el límite de control superior y el límite de control inferior. Si mis datos se mueven dentro de esos límites, pues yo puedo decir que mi proceso está estable. ¿Ok? Pero para que eso ocurra, ahorita les voy a decir, no solo es que un punto esté por encima o por debajo del límite inferior, ese quizás es el momento más, a ver, el momento más fácil de detectar que algo está pasando, pero también el hecho de que los datos se comporten de manera errática también me dice a mí que debo actuar. ¿Ok? Entonces, ese es una representación sencilla del gráfico de control, ¿verdad? Y por supuesto que para llegar a ellos, a ese gráfico, debemos hacer una serie de procedimientos estadísticos que tomar los datos, tabularlos, ¿sí? Dependiendo de lo que vaya a ser, sea promedio, sea rango. Entonces, aplicar fórmulas para finalmente, esto que ven aquí es el resultado final de todo ese proceso. ¿Ok? Ok, entonces, cuando hablamos de ese proceso, ¿verdad? Existen dos tipos generales de cartas o gráficos de control. Entonces, existen para datos de variables y para datos de atributos. Cuando hablo para datos de variables, es cuando la característica que se inspecciona es susceptible de ser medida cuantitativamente. Por ejemplo, pesos, volúmenes, longitudes, temperaturas. En el caso de los tornillos, pues es la longitud del tornillo, lo que estamos midiendo, o sea que estamos hablando de datos de variable. Cuando hablamos de datos de atributo, es cuando la inspección consiste en apreciar la presencia o ausencia de determinado atributo, de lote por ejemplo, lote de color, de un color determinado, de una textura, de un espesor determinado, ¿sí? Entonces se realiza una clasificación entre los productos que cumplan cierta característica de calidad y los que no la cumplen. ¿Ok? Ok. Cuando esos gráficos, tanto de datos de variable como datos por atributo, tiene su subclasificación. ¿Ok? Hablamos entonces de gráficos de control por variable. Cuando hablamos de gráficos promedio, en el caso de la X debe tener la identificación arriba, el guión arriba para que identifique promedio. Se me pasó colocarla. Entonces, cuando hablamos de gráficos promedios, de gráficos de rango o gráficos promedio rango. Y cuando hablamos de gráficos de control por atributos, hablamos de gráficos P, NP, C y U. Ya les voy a explicar brevemente cada uno de ellos. Cuando hablamos de gráficos por promedio, estamos hablando de qué tanto se están alejando las mediciones de la tendencia central, o sea, del promedio. ¿Ok? ¿Qué tanto se están alejando por encima o por debajo? Cuando hablamos de gráficos rango, estamos hablando de cuál es la ganancia o pérdida o sea, qué tan uniforme, ¿verdad? Si hay uniformidad o no en la muestra que nosotros estamos analizando, ¿ok? Y cuando hablamos de gráficos promedio y rango, pues obviamente es una combinación. Se manejan los dos gráficos uno encima del otro para poder hacer un análisis completo. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de gráficos de control por atributos, entonces estamos hablando cuando hablamos de gráficos P, estamos hablando del porcentaje de defectos de una muestra seleccionada, ¿no? Porcentaje de defectos.
Cuando hablamos de NP, entonces hablamos de unidades, ¿sí? El número de unidades defectuosas por muestra. Cuando hablamos de gráfico C, estamos hablando del número de defectos por unidad de producción en un tiempo determinado. Y cuando hablamos de gráficos U, estamos hablando del porcentaje de defectos por unidad de producción en ese tiempo determinado. Dependiendo de lo que queramos medir, entonces nosotros tenemos, digamos, a la mano este tipo de todos estos tipos de gráficos. ¿Ok? Bueno, como expliqué hace rato, el hecho de que los datos se muevan entre los límites, ¿verdad? Yo puedo decir que está estable, ¿verdad? Sin embargo, hay comportamientos que nos pueden indicar que no está estable a pesar de que se está moviendo dentro de los límites que nosotros establecimos. Esta es una información de los casos que se pueden presentar. En el primer caso, estamos hablando de un comportamiento normal, ¿sí? Los datos se mueven alrededor de la línea central o nominal y no llegan a estar tan cerca de la superior ni de la inferior, entonces nosotros podemos decir que el proceso está estable, ¿verdad? Pero como les había dicho, un punto por encima del límite superior ya me indica que debo investigar la causa. El otro caso es que haya un punto afuera y abajo, entonces está por debajo del límite inferior determinado, yo debo investigar qué está pasando. También si veo dos puntos cerca del control superior, caramba, algo debe estar pasando porque hizo un salto casi cerca del nominal y de repente casi toca el, el- los, casi toca los 360 si hablamos de los tornillos, el 360 centímetros que yo establecí como superior, ¿sí? Caso contrario, si está casi cerca de los 3,55, de golpe estaba en el línea central y de golpe se va para abajo, me debe llamar la atención. Si una serie de puntos va hacia arriba o esa serie de puntos va por debajo de la línea central, también debo investigar la causa, ¿verdad? Cuando no hay o sea, cuando existe una tendencia marcada hacia arriba o marcada hacia abajo también, ¿verdad? O cuando el comportamiento es sumamente errático. Yo digo, caramba, algo debe estar pasando, ¿sí? La intención es, un punto que debo aclarar es que para llegar a esto, este es el punto, este es el resultado final de una serie de procesos estadísticos que hemos llevado a cabo, que yo me imagino que ustedes han visto en estadística y por eso lo que me interesa, vamos a decir, es que sepan interpretar un gráfico de control, porque lo otro es tomar los datos, tabularlos, ¿sí? Aplicar fórmulas y establecer el límite superior e inferior, el nominal y hacer el gráfico. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que me interesa es la interpretación. Ok. Bueno, hablando de interpretación, yo les traigo dos gráficos de control para que podamos ver qué está pasando, ¿sí? Fíjense, en el primer ejemplo que les traigo, estamos hablando de un gráfico de control donde está graficado el promedio mensual de cantidad de CO2 en un gas normal, sí, en un gas tope. Entonces, durante el mes de septiembre. Fíjense que el promedio de la cantidad de CO2 que debe haber está entre 19 y 18,80 más o menos, o 19,10, 19 la línea central y 18,80 la línea inferior. ¿Qué pasa? Que la línea morada me dice, me está dando el comportamiento de los datos que yo tomé, ¿verdad? Durante prácticamente los 19 días del mes de septiembre. Entonces veo que hay datos que estuvieron casi por encima, o sea, estuvieron por encima
en ciertos momentos de la línea central, en otros momentos de la línea central inferior y la línea central superior, ¿verdad? Eh, Muy pocos estuvieron en la línea central establecida, entonces debo investigar qué pasó. Si ustedes se ponen a ver, si yo tomo en cuenta que el día 1 del mes fue lunes, por ejemplo, yo puedo determinar que algo pasa el fin de semana. Sí, se sale completamente de control el, el, el proceso, entonces debo investigar qué pasó ahí. Si es que los fines de semana los operarios no están capacitados, si la máquina venía fallando y en ese momento hubo una falla notable y no la reportaron, qué sé yo. Entonces, lo que quiero decir es que eso nos da a entender que algo está pasando. En el segundo ejemplo, el porcentaje de errores por lote, ¿verdad? Establecen una fracción defectuosa, ¿verdad? Y el número de muestras que tomaron. Tomaron 20 muestras, ¿verdad? Y en la muestra número 12 se sale del punto, del límite establecido, y en la muestra 3 y 4 está, está justo en la línea inferior, por lo que algo está pasando, ¿ok? Entonces hay que ver cuándo se hizo ese lote, quiénes estuvieron presentes, eh, qué tipo de error, porque ese es el porcentaje, pero entonces hay que analizar más allá qué tipo de error se presentó para saber cuál es la causa y corregirla. Se supone que después de que yo haga este análisis, después de 20 muestras, cuando vuelva a tomar 20 muestras más y haga el gráfico de control, debe estar el proceso estable si conseguí realmente cuál fue la causa especial que produjo ese comportamiento. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay un gráfico de control que corresponde a un mismo proceso. Está hecho el proceso para el promedio de tiempos de servicio en una caja rápido, ¿verdad? En un supermercado. Y en la gráfica 2 es por rango. Cuando ustedes analizan el promedio de atención, la línea central, em, está entre los 37, sí, sí, como 37 segundos de atención, que es lo que es natural, ¿verdad? Que establece, por decir, entre 34 y 40 segundos que dure esa persona atendiendo la caja rápido, está dentro de los límites que ellos establecieron, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que tomando otra vez que el lunes es el día 1, ¿verdad? En el día 7 que corresponde a un fin de semana, y en el día 12 o 13 y 14 corresponde a otro fin de semana, y el día 20 otro fin de semana, podemos, vamos a decir, estudiar qué está pasando, por qué ese operario de la caja, o ese cajero, duró 41 segundos, 42 segundos, 43 segundos. Podemos alegar que el fin de semana hay un cansancio porque viene trabajando desde el lunes, hay un cansancio acumulado. Podemos decir que los días de semana, perdón, que los fines de semana, el número de productos que pasan por la caja rápida son más porque la gente compra un poquito más los fines de semana, ¿verdad? Y entonces hay que analizar si se coloca, se cambia el operario, si está desde el lunes trabajando para ofrecer un mejor servicio, o se abre una caja, otra caja para agilizar el proceso, ¿verdad? Y poder atender a todos los clientes en el promedio de tiempo que se tiene establecido, ¿ok? En el caso tal de esos mismos tiempos fueron colocados en rangos. Entonces, la media de rango está entre 8 y 12, es un proceso estable, ¿sí? Cuando analizamos solo el promedio de tiempo de una sola persona, se ve que hay que tomar cartas en el asunto. Cuando se hace de manera de rango de tiempo, entonces se ve que el proceso
está estable. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo me debo guiar por el dato cuando son variables, solamente por el de promedio o solamente por el rango, sino que debo hacer la combinación para tener una visión más amplia de lo que está pasando y poder tomar la decisión adecuada para corregir eso, porque a la final todo esto lo que hace, o sea, todo lo que se busca es el mejoramiento continuo y aumentar la satisfacción de los clientes, ¿verdad? Y que la empresa logre sus objetivos estratégicos, ¿ok? Ok. Lo anterior está relacionado con el control estadístico de procesos. Vamos a hablar un poquito de la calidad del producto, ¿verdad? La calidad del producto. Podemos decir que la calidad del producto es la condición física, la función y la naturaleza de un producto en base al nivel expresado de calidad. Es decir, nosotros podemos decir que a grandes rasgos la calidad del producto es que también un producto satisface las expectativas y necesidades del cliente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué tanto me satisface? Entonces yo puedo decir que es un producto de buena o mala calidad. ¿Ok? La calidad en el diseño de los productos lo podemos ver a través de, si se puede decir, desde tres prismas diferentes. Podemos decir que la calidad, podemos decirlo desde el punto de vista de la calidad del diseño, de la calidad de conformidad, ¿verdad? Y de la calidad de rendimiento. Cuando hablamos de calidad del producto, entonces lo vemos desde tres aspectos diferentes. Si hablamos de la calidad del diseño, estamos hablando de que el producto satisfaga las necesidades del cliente, que tenga las características que desea el cliente, ¿verdad? Y que sea fácil de usar, ¿ok? Si hablamos desde el punto de vista de la conformidad, entonces estamos hablando de que el producto no tiene defectos, que cumple con los estándares establecidos y que es consistente con lo que se busca, ¿ok? Y cuando hablamos de calidad de rendimiento, entonces estamos hablando de la fiabilidad, o sea que el producto funciona tal cual, para lo cual fue diseñado, ¿verdad? Que tiene una vida útil, que cumple con la vida útil establecida, ¿verdad? Y que el servicio postventa que establecimos es el adecuado, es rápido, es eficiente, ¿verdad? Y que tiene, digamos, un buen soporte técnico. Lo vemos desde tres orientaciones: el diseño, la conformidad y y el rendimiento. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuándo decimos que un producto tiene calidad? Si lo hablamos en términos de fórmula, hablamos de tres aspectos. Hablamos de el desempeño en función de las expectativas que tengamos como clientes. Entonces, si la relación entre la expectativa y el desempeño, entre el desempeño y la expectativa, porque es una razón, es menor a uno, el producto o servicio no rebasa las expectativas del cliente, ¿verdad? No tiene calidad. Si esa relación entre el desempeño y las expectativas es igual a uno, bueno, medianamente el producto cumple con las expectativas. Pero si esa relación es mayor que uno, entonces el producto está sobrepasando las expectativas del cliente, ¿verdad? Tiene calidad. Estos términos de expectativa y rendimiento, pues mayormente dependen, o sea, están orientados hacia la percepción mayormente. Entonces, la expectativa la define el cliente, ¿verdad? Y el rendimiento, pues lo define el productor, el vendedor. ¿Ok? Entonces, podemos decir que un producto tiene calidad cuando rebasa, en realidad, las expectativas que tiene el cliente de ese producto. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de dimensiones de la calidad del producto, hablamos de unas dimensiones que estableció Garvin, ¿verdad? Y que permitían evaluar ese concepto tan complejo de calidad, que en muchas ocasiones pues depende de la percepción que el cliente tenga. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, él habló de rendimiento, confiabilidad, características, conformidad, durabilidad, capacidad de servicio, estética, calidad percibida y se le agrega el costo, aunque él no habló, Garvin no habló de costo, pero el costo es una variable importante o una dimensión importante. Cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando en términos de calidad de que el producto funcione, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de rendimiento, se evalúan las características operacionales primarias de ese producto, ¿ok? Cuando hablamos de características como tal, hablamos de los atributos secundarios que tenga ese producto y estamos hablando en términos de calidad de atributos adicionales, ¿sí? Características o a valor agregado que tenga ese producto. Cuando hablamos de confiabilidad o fiabilidad, pues es la probabilidad de que ese producto funcione sin presentar fallas y sin presentar averías, ¿verdad? Entonces, digamos que en términos de calidad hablamos de que el producto sea consistente y que haya ausencia de fallas, ¿ok? Que yo no hable de fallas en ese producto, ¿ok? Cuando hablamos de conformidad, hablamos de que el producto cumpla con las especificaciones y los estándares que se establecen. Estamos cumpliendo especificaciones de calidad, ¿ok? Un producto está conforme cuando se fabricó exactamente como decían las especificaciones, ¿ok? Cuando hablamos de durabilidad, pues ustedes saben muy bien que la durabilidad está asociada a la vida útil del producto, ¿verdad? Y vida útil y la resistencia que este producto tenga. Cuando hablamos de capacidad de servicio, pues es la facilidad, rapidez y cortesía con la que podemos reparar ese producto y entonces, en términos de calidad, estamos hablando de que el soporte y el mantenimiento sean claves en ese producto. Cuando hablamos de estética, pues es la parte subjetiva del producto, aquello relacionado con la apariencia, el olor, el tacto, ¿sí? El sabor. Entonces estamos hablando de la apariencia y sentidos. Y cuando hablamos de calidad percibida, pues estamos hablando también de un juicio directo e indirecto que tiene el cliente sobre la calidad. Entonces, ahí estamos hablando en términos de calidad de la reputación y marca y de la marca que representa al producto. ¿Sí? Y cuando hablamos de costo, aunque no es una dimensión que estableció Garvin, estamos hablando de los costos de no calidad, ¿verdad? Y los costos de la calidad, o sea, el impacto económico que tiene la calidad. Entonces, estamos hablando de costos de no calidad, que se refiere a reparaciones, garantías, devoluciones, y al costo de calidad, que es prevenir e inspeccionar. ¿Ok? Esos son los 8 dimensiones, 7 de Garvin, incluyendo la octava, que es el costo. Cuando hablamos de sistemas de inspección, pues saben que no podemos esperar que el producto tenga ya, finalicemos la fabricación o que ya tengamos listo el servicio para inspeccionar si está acorde con lo que establecimos. Tenemos que tener un sistema de inspección que nos permita ir midiendo cómo estamos trabajando y cómo estamos gestionando la calidad de ese producto. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado en los errores que cometemos, que a veces damos en una inspección, rechazamos un producto que sí cumple con las especificaciones o aceptamos un producto que no cumple con ellas. ¿Ok? Los sistemas de inspección son importantes porque es la única manera de garantizar que nuestro producto, nuestro proceso y nuestro servicio esté acorde con lo que con los estándares establecidos, ¿verdad? Y con las expectativas que tiene nuestro cliente. ¿Ok? Y por supuesto, ¿qué beneficios tiene que nosotros hablemos tanto de la calidad del producto? Pues no, tiene varios beneficios, entre los cuales está que si yo ofrezco como empresa, como organización, un producto o un servicio de calidad, entonces va a haber fidelidad del cliente, ¿verdad? Y va a haber aumento de la satisfacción, ¿correcto? Me van a recomendar
porque estoy satisfecho y dice la mercadotecnia que uno recomienda, casi que le dice a 7 personas que qué bueno es ese producto, qué bueno es ese restaurante, ¿ok? Cuando hablamos de otro beneficio, hablamos de fortalecer la imagen y la reputación de la marca, por supuesto. Está vinculado a la calidad percibida del cliente, ¿verdad? Y hablamos de que estamos gozando de una ventaja competitiva con respecto a las organizaciones del mismo ramo y estamos generando confianza en nuestros clientes. Cuando hablamos de que de otro beneficio de la calidad del producto es cuando hablamos de disminución de los gastos operacionales y los gastos de garantía. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo desperdicio, estamos disminuyendo, ya no reprocesamos, ¿verdad? Y ya no hay tanta necesidad de inspeccionar finalmente porque lo estamos haciendo durante el proceso. Y también porque estamos viendo que no están disminuyendo los reclamos y las quejas relacionadas con el producto o servicio que estamos ofreciendo. Por supuesto, al tener nuestra meta de ofrecer productos y servicios de calidad, estamos aumentando la eficiencia y la productividad interna, ¿ok? Estamos haciendo procesos mucho más consistentes, estamos mejorando continuamente nuestros procesos y nuestro servicio, ¿ok? Y otro beneficio importante que tenemos es que el hecho de trabajar con calidad facilita el cumplimiento de las normativas y leyes relacionadas con esto. Entonces, evitamos sanciones y abrimos mercado porque aumentamos nuestra reputación, ¿verdad? Cumplimos con las normas y regulaciones establecidas y, por supuesto, ya no nos sancionan y ya no tenemos multas relacionadas con nuestro producto o nuestro servicio. ¿Ok? Em, Esto es el contenido relacionado con el control estadístico de procesos y productos. La actividad relacionada con este módulo es un informe tipo taller. Ya esa información está en el aula. Les hago una serie de preguntas o de temas a desarrollar y ustedes van a armar un informe. El informe debe tener sus objetivos porque todos los temas están relacionados con la calidad, con la variabilidad, con el muestreo, ¿sí? Y entonces ustedes van a armar el informe tipo taller, ¿verdad? Y algunas cosas las van a tomar de la clase, otras las van a tener que investigar, porque bueno, eso forma parte de la dinámica del aprendizaje y van a establecer algunas conclusiones al respecto, ¿ok? Ya esa información está en el aula de la asignatura y tienen pues toda esta semana hasta el lunes, porque yo monté la actividad el lunes 13 y entonces como la monté a media mañana, pues le di un día más de manera tal de cumplir con el lapso establecido por la universidad. Bueno, espero que haya sido de su agrado y sea productivo todos los conocimientos que hemos conversado aquí. Y pues cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden escribirme a través del aula y con mucho gusto yo les responderé. Feliz tarde y bueno, que tengan éxito en su actividad.